Gengis Khan, el conquistador cuya sola mención evocaba terror en los corazones de sus enemigos, fue mucho más que un líder guerrero, fue un arquitecto del poder. Un genio de la estrategia y un visionario que entendió la guerra no solo como un acto de destrucción, sino como una herramienta para construir un orden nuevo. En un mundo fragmentado por disputas tribales, donde la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia, él emergió desde la nada, desde las vastas estepas de Mongolia, para forjar el imperio contiguo más grande que el mundo ha visto jamás. No fue simplemente un conquistador que arrasó ciudades y sometió reinos, sino un líder que transformó la cultura nómada en una máquina de guerra imparable, que impuso un sistema de leyes allí donde solo reinaba el caos, que desafió la arrogancia de los imperios establecidos y demostró que la civilización no pertenecía únicamente a quienes construían palacios y templos, sino también a quienes sabían gobernar con sabiduría y pragmatismo. Su historia no comienza en la gloria, sino en la miseria. Nació en algún momento alrededor del año 1162 con el nombre de Temujin, en un mundo brutal donde la traición era la norma y donde la lealtad solo se mantenía mientras convenía. Su padre, un jefe mongol de relativa importancia, fue envenenado por enemigos cuando Temujin aún era un niño, dejando a su familia en el abandono y la pobreza más absoluta. Rechazados por su propia tribu, él, su madre y sus hermanos vagaron por la estepa, sobreviviendo como podían, cazando, robando y aprendiendo que la única ley verdadera era la de la fuerza. Desde entonces, Temujin entendió que el poder no se heredaba, sino que se tomaba, que la lealtad no se daba por nacimiento, sino que se ganaba con hechos, y que la venganza era una deuda que el tiempo nunca perdonaba. A lo largo de su juventud, sufrió traiciones, capturas y humillaciones, pero nunca se quebró. Aprendió a forjar alianzas, a distinguir entre los hombres en quienes podía confiar y aquellos que, tarde o temprano, lo traicionarían. Poco a poco, fue reuniendo seguidores, no por su linaje, sino por su habilidad para inspirar confianza. Por su capacidad de repartir el botín con justicia y por su visión de un mundo en el que los mongoles no fueran esclavos de sus propias disputas internas, sino una fuerza unida capaz de doblegar a cualquiera. Fue así como, en el año 1206, tras años de guerra y maniobras políticas, logró lo impensable, unificar las tribus mongolas bajo su mando y proclamarse Gengis Khan, el gobernante universal. Pero su ambición no se detenía en las estepas. Sabía que la verdadera prueba de su poder no era solo someter a los mongoles, sino proyectar su dominio más allá de su tierra natal. Su primer objetivo fueron los reinos vecinos de China, poderosos pero divididos, con ejércitos enormes pero corroídos por la burocracia y la corrupción. Con una combinación de tácticas innovadoras, espionaje y una disciplina feroz, sus ejércitos nómadas derrotaron a las dinastías chinas una por una, adaptándose a cada nueva amenaza con una flexibilidad que desconcertaba a sus enemigos. Utilizó la guerra psicológica con una maestría sin precedentes, en algunas ciudades, arrasaba todo hasta los cimientos para sembrar el terror, mientras que en otras ofrecía clemencia a quienes se rendían sin luchar, asegurándose así de que la próxima fortaleza prefiriera abrirle las puertas antes que enfrentarlo. Pero lo que realmente hizo de Gengis Khan un conquistador sin igual no fue solo su destreza en el campo de batalla, sino su capacidad para integrar a los pueblos conquistados en su imperio. No se limitaba a destruir, aprendía de cada civilización que sometía, adoptando sus conocimientos y usándolos en su favor. Incorporó ingenieros chinos para mejorar sus máquinas de asedio, administradores persas para organizar su imperio, mercaderes musulmanes para potenciar el comercio. Creó una red de comunicaciones eficiente, estableciendo el sistema de mensajería conocido como el YAM, que permitía que las órdenes viajaran miles de kilómetros en cuestión de días. Para los mongoles, que antes no eran más que un grupo de tribus dispersas, esto significó una transformación total, pasaron de ser un pueblo fragmentado a una superpotencia global. Pero la guerra no terminaba con China. Sus ejércitos se expandieron hacia el oeste, atravesando Asia Central y enfrentándose a los imperios islámicos que dominaban la región. Aquí, Gengis Khan encontró enemigos que no solo eran poderosos, sino también orgullosos, convencidos de que un nómada no podría amenazar sus grandes ciudades amuralladas. Pero se equivocaban.
En una de sus campañas más emblemáticas, envió emisarios al Imperio Corasmio con la intención de abrir rutas comerciales, pero el gobernante local, en un acto de arrogancia fatal, hizo ejecutar a sus enviados. Para Gengis Khan, esto no era solo una ofensa diplomática, era un insulto personal, y las consecuencias fueron devastadoras. Desató una campaña de venganza en la que sus ejércitos no solo derrotaron al Imperio Corasmio, sino que lo borraron del mapa. Sus generales utilizaron tácticas de engaño, retiradas fingidas y ataques relámpago para aniquilar una fuerza que en teoría debería haberlo superado, demostrando que su genio no residía solo en la fuerza bruta, sino en la planificación y la ejecución impecable de cada batalla. El avance mongol parecía imparable. Desde China hasta Persia, desde las montañas del Himalaya hasta las orillas del mar Caspio, su imperio crecía sin cesar. Pero Gengis Khan no solo dejaba destrucción a su paso, también imponía orden. Su código de leyes, el Yasa, estableció reglas claras para todos, independientemente de su origen. Garantizó la libertad religiosa dentro de su imperio, entendiendo que la imposición de una sola fe solo generaría rebelión. Promovió el comercio y la seguridad en las rutas de la seda, asegurando que por primera vez en siglos, un mercader pudiera viajar de un extremo a otro de Asia sin temor a ser asaltado. Sin embargo, incluso los conquistadores más grandes son humanos, y Gengis Khan no era inmortal. En 1227, en medio de una nueva campaña, murió por razones que aún son debatidas. Algunos dicen que fue herido en batalla, otros que una enfermedad lo debilitó. Y hay quienes creen que simplemente el desgaste de su vida de guerra finalmente lo alcanzó. Pero su muerte no significó el fin de su imperio. Sus descendientes continuarían su legado, expandiendo aún más sus dominios hasta conquistar Rusia, Bagdad y llegar a las puertas de Europa. Lo que hace que la historia de Gengis Khan sea tan impactante no es solo la magnitud de sus conquistas, sino el cambio irreversible que provocó en el mundo. No fue solo un líder que destruyó ciudades y sometió reinos, sino alguien que, con su visión, transformó el curso de la historia. Bajo su mando, los mongoles pasaron de ser tribus dispersas a gobernar el mayor imperio de la historia, estableciendo un legado que, aunque muchas veces se ha reducido a su faceta destructiva, también dejó un impacto en el comercio, la cultura y la forma en que los pueblos interactuaban. Gengis Khan entendió algo que pocos gobernantes han comprendido: la verdadera grandeza no reside solo en la fuerza de las armas, sino en la capacidad de moldear el destino del mundo. Y en ese sentido, su legado sigue vivo, no solo en la historia de los mongoles, sino en la forma en que su imperio cambió para siempre el mapa del mundo.